surge la necesidad de un cierto cuidado de la forma, por razones tanto nacionales como internacionales, y necesita la formulación de un marco jurídico que tiene como instrumento la convocatoria inmediata, siguiendo el ejemplo anterior de Venezuela, de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que es considerada en ese momento como el instrumento mágico, la varita mágica, la llave maestra que va a abrir todas las posibilidades a partir de las cuales se puede implementar el proyecto totalitario. Es decir, la imagen que se tiene de esa asamblea constituyente es esa imagen milagrosa que mencionaba y que Evo Morales, cuando menciona la constituyente, resume en este concepto que evidentemente no sé, los grandes teóricos de la ciencia política envidiarían por su concisión, tranquilidad y síntesis, cuando dice literalmente, con la constituyente de un sopapo vamos a cambiar las leyes neoliberales. O sea, la filosofía del sopapo, del golpe, la filosofía del sopapo como base teórica para tener todo el marco jurídico, gracias a Evo Morales nos da una idea de lo que se esperaba de la constituyente. Una constituyente que tenía un año de plazo para redactar la nueva constitución política del Estado. Y aquí surge el primer tropiezo, en esta primera fase. Y es que en el año que se le asigna para hacer esa tarea, la Asamblea Constituyente no logra su propósito. Evidentemente, la poca práctica que había en términos políticos todavía no les permite un manejo eficaz, porque lo que les falta es eficacia, sin ninguna duda, y se les termina el tiempo de la constituyente. Y bueno, ¿y qué hacemos? Para cambiar, para ampliar el plazo de la constituyente y poder seguir implementando el proyecto, no tienen más remedio que acudir al Congreso, que es todavía el Congreso anterior, con una presencia importante, sobre todo a nivel del Senado de la República, una presencia importante del grupo que encabezaba Jorge Tuto Quiroga, el grupo de Podemos. Entonces, el gobierno se ve obligado a acudir a esa instancia en vista de que el sopapo no resultó definitivo, no culminó en un knockout, ni directo, ni técnico, ni nada. Entonces tiene que acudir a la convocatoria, tiene que acudir a una segunda fase, que es la necesidad de contar con lo que aparecía como el sector de oposición, especialmente en el Senado. ¿Por qué? Porque se tenía que aprobar específicamente una ley para ampliar el tiempo de deliberaciones de la Asamblea Constituyente, para la que un año había sido insuficiente. Se amplía el plazo. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué esa llamada oposición le dio esa oportunidad? Son respuestas que la historia va a tener que dar en un momento dado,
porque no es la primera cosa que hace ese sector de Podemos. Yo lo he dicho acá, lo he escrito muchas veces, lo he denunciado, a pesar del enorme cartel internacional que ha logrado Jorge Quiroga Ramírez. Yo he sostengo responsablemente que sin la ayuda de Jorge Quiroga y el grupo Podemos que él dirigía, no hubiera sido posible para el gobierno de Evo Morales lograr una cantidad de los pasos que dio. Esto lo he escrito, estoy instalado en la convicción de que hubo una suerte de complicidad, aunque confieso que ignoro los motivos y los mecanismos y los instrumentos que facilitaron esa complicidad, pero que la hubo, la hubo. Lo cierto es que se amplía el plazo de la Constitución, el plazo de la Asamblea Constituyente, pero se produce un incidente a partir de una reivindicación que yo no tengo problema en llamar utópica, de la ciudad de Sucre, que es la reivindicación de la antigua capitalía legal de la República. Se organiza, y dado que la Asamblea Constituyente funcionaba en Sucre, no resulta difícil en un momento dado que los chuquisaqueños, los sucrenses, logren una suerte de rebelión que empieza a conspirar en la cotidianidad de la Asamblea Constituyente. Porque si bien los sucrenses no defendían ni a la Asamblea Constituyente, ni la atacaban como tal, ni estaban presentes en la calle buscando recuperar la capitalía que habían perdido a fines del siglo XIX en favor de la paz después de la Guerra Federal. Pero este incidente es más que incidente, porque supone la eliminación de una cotidianidad normal para la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente empieza a tener problemas de funcionamiento en vista de las movilizaciones callejeras, así de sencillo. Para quien esté familiarizado con la realidad boliviana, la movilización callejera es un fenómeno absolutamente normal. Es decir, si ustedes en vez de estar en Miami, están en La Paz, y al salir de acá, del Bankers Club, llegan a la calle y se encuentran con una manifestación de 200, 300, 400 personas que están pidiendo no sé, que los edificios se pinten de otro color. Si están acá les parecería una aberración. Si están en Bolivia les parece parte de la normalidad. La movilización, la presencia de la gente en la calle es parte de la normalidad boliviana. Una parte, por lo demás, que ha sido característica no de los últimos tiempos, sino de la historia de Bolivia. La historia de Bolivia está repleta de calles llenas de multitud, que pueden no ser cientos de miles, pero que son suficientes, algunos cientos, para alterar una cotidianidad. Esta segunda fase, que combina la complicidad parlamentaria y congresal, y especialmente la del Senado, con la rebelión de Sucre, obliga a precipitar, a forzar los términos, los ritmos y las formas
de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que seguía siendo el instrumento, aquel famoso sopapo enunciado por Evo Morales, que no salía. Es decir, el que tenía que dar el puñete, el sopapo, el golpe, seguía con la mano atada. Había pasado más de un año y no salía la Constitución Política del Estado, lo que lleva a una tercera fase, que es la necesidad del arreglo parlamentario. ¿Por qué? Porque con la gente en las calles, que obliga a intervenciones policiales cada vez más masivas, incluyendo la anecdótica de que la movilización en Sucre logra en un momento dado el copamiento de la ciudad y luego de 2 días completos de movilización, el encendido de fogatas en las esquinas de la ciudad y a partir de las 12 de la noche el repique de campanas en todos los templos de la ciudad del país, que seguramente tiene más templos. Repique de campanas que conducía, que convocaba a más gente a la calle y que hace que esa multitud ya no sea solamente de escaramuzas, sino que se organiza para lograr incluso un ataque frontal a las fuerzas de la policía que en Sucre habían ascendido a más de 2.500 efectivos. Cuando la policía se ve desbordada y rebasada, estamos ante una situación caricatural, bueno, que también es un producto de la ausencia de Estado, de la carencia de institucionalidad. Aparece el comandante general de la policía que dice que para garantizar la tranquilidad en Sucre, la policía decide retirarse. Sí, la primera tentación es la de la risa, porque normalmente se supone que la policía llega a un lugar para garantizar la tranquilidad. Aquí la policía, para garantizar la tranquilidad, se retira. Es el comandante en jefe el que la anuncia. Pero para que la tranquilidad sea completa, efectivos de policía abren la cárcel de delincuentes comunes en Sucre, la cárcel de San Roque, liberan a los presos para que el retiro de la policía vaya asociada supuestamente con la comisión de delitos inmediatamente en la ciudad. Ya ven ustedes, la policía se retiró y ahora comienzan los robos, los ataques, los atracos, los asesinatos, etcétera, etcétera, y sucede otro fenómeno notable. Cuando los presos se ven en la calle, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos metemos a la rebelión y vamos a echar a perder esto? ¿O nos volvemos a nuestras celdas tranquilamente a esperar una situación que es la opción que eligen? Los presos de muy buena voluntad vuelven a la cárcel de San Roque. Creo que hubo 1 o 2 excepciones y entonces conservamos en Sucre los presos y nos deshicimos de la policía. Obviamente, una situación que para el gobierno, además de ridícula, resultaba terriblemente incómoda, porque tiene que aprobar la Constitución. La constituyente ya no puede reunirse en el Teatro Mariscal, que había sido la sede permanente de sus reuniones, porque ya no tiene garantías. Entonces, ¿quién nos da garantías? Y a 15 kilómetros, un poco menos, a 10 kilómetros de la ciudad, está el Liceo Militar, que es un recinto cuartelario, donde se prepara a militares, en términos de bachillerato, y entonces deciden trasladar a todos los constituyentes a este recinto militar. En este recinto militar, ¿qué es lo que se hace? Se lee el índice
el índice, ningún texto, de los capítulos que deberían constituir